Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si se sabe hasta qué punto la buena noticia es buena. Descubierto por Alonzo Trevor Jones en la última década del siglo XIX, el camino consagrado a la perfección cristiana quedó enterrado por un derrumbe de la mina abandonada. Tras 40 años de trabajos, el Señor Todopoderoso ha puesto nuestros pies en el camino glorioso y consagrado a la perfección cristiana. Dejando atrás los escombros, decimos con el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 6 y versículo 11: «Vamos adelante a la perfección». Cristo Dios. Podemos preguntarnos cómo se considera a Cristo en el primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Primeramente, presenta a Dios el Padre hablando con el hombre, como aquel que habló en otro tiempo a los padres por los profetas, y como el que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así es presentado Cristo, el Hijo de Dios. Luego se dice de Cristo y del Padre, al cual el Padre constituyó heredero de todo, por el cual el Padre, por medio de Cristo, asimismo hizo el universo. Previamente a su presentación y a nuestra consideración como sumo sacerdote, Cristo, el Hijo de Dios, se presenta siendo con Dios el Creador, y como el Verbo o palabra activa vivificante, por la cual asimismo hizo el universo. A continuación del Hijo de Dios leemos: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, la sustancia de Dios, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La conclusión es que, en el cielo, la naturaleza de Cristo era la naturaleza de Dios, que Él en su persona y en su sustancia es la misma imagen y el mismo carácter de la sustancia de Dios. Equivale a decir que en el cielo, en la forma que existía antes de venir a este mundo, la naturaleza de Cristo era la naturaleza de Dios en su misma esencia. Se dice de Él, posteriormente, que, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Ese nombre más excelente es el nombre Dios. En el versículo 8 es el nombre que el Padre da al Hijo. Mas al Hijo le dice: tu trono, oh Dios, por el siglo y del siglo. Es tanto más excelente que los ángeles cuanto lo es Dios en comparación con ellos. Y es por eso que Él tiene más excelente nombre, nombre que no expresa otra cosa que lo que Él es, en su misma naturaleza. Y ese nombre lo tiene por herencia. No es un nombre que le sea otorgado, sino que lo hereda. Está en la naturaleza de las cosas, como verdad eterna, que el único nombre que una persona puede heredar es el nombre de su Padre. Ese nombre de Cristo, ese que es más excelente que los ángeles, no es otro que el de su Padre, y el nombre de su Padre es Dios. El nombre del Hijo, por tanto, el de su pertenencia por herencia, es Dios. Y ese nombre, que es más excelente que el de los ángeles, le es apropiado, ya que Él es tanto más excelente que los ángeles. Ese nombre es Dios, y es tanto más excelente que los ángeles como lo es Dios respecto a ellos. A continuación, se considera su posición y su naturaleza tanto más excelente que la de los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez: yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Eso abunda en el concepto referido en el versículo anterior a propósito de su nombre más excelente, ya que él, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios su Padre,
lleva por herencia el nombre de su Padre, que es Dios. Y en cuanto que es tanto más excelente que el nombre de los ángeles, lo es en la medida en que Dios lo es más que ellos. Aún insiste todavía más en términos como estos. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice: y adórenle todos los ángeles de Dios. Así que, tanto más excelente que los ángeles, cuanto es adorado por ellos, y esto último por expresa voluntad divina, debido a que en su naturaleza Él es Dios. Nuevamente abunda en el marcado contraste entre Cristo y los ángeles. Y ciertamente a los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y continúa: vara de equidad la vara de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Dice el Padre hablando del Hijo: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Empero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Nótese los contrastes, y entiéndase en ellos la naturaleza de Cristo. Los cielos perecerán, mas Él es permanente. Los cielos envejecerán, pero sus años no acabarán. Los cielos serán mudados, pero Él es el mismo. Eso demuestra que Él es Dios, de la naturaleza de Dios. Aun como contrastes entre Cristo y los ángeles, podemos destacar: ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son estos espíritus ministradores enviados para el servicio en favor de los que serán herederos de la salud? En el primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos se revela a Cristo como más exaltado que los ángeles, como Dios, y tanto más exaltado que los ángeles como lo es Dios, por la razón de que Él es Dios. Es presentado como Dios, del nombre de Dios, porque es de la naturaleza de Dios, y su naturaleza es tan enteramente la de Dios que es la misma imagen de su sustancia. Tal es Cristo el Salvador, espíritu de espíritu y sustancia de Dios. Y es esencial reconocer eso en el primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, a fin de comprender cuál es su naturaleza como hombre en el segundo capítulo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 22.